del Señor, como anunciábamos, lleva por título: Aún no es el tiempo. Aún no es el tiempo de salir de la cueva. Como nosotros habíamos anunciado, yo les había dicho que íbamos a estar compartiendo una serie de mensajes relacionados con David, y hoy este es el segundo mensaje de David. Habíamos predicado sobre David y Goliat, y hoy traemos esta palabra del Señor porque vamos a continuar hablando de David. David, que era un músico, David, que era un adorador por excelencia, David, que había hecho instrumentos musicales, David, que era poeta y compositor de muchos salmos, entre otras cosas. Y veíamos cómo David venía contento, cómo David venía gozoso, cómo todo el pueblo estaba contento por la hazaña que este joven había hecho de derrotar al gigante Goliat, y cómo Saúl lo nombró jefe de miles, como cuando llegó allí al pueblo, las mujeres lo recibieron con gozo, lo recibieron con alegría. Dice que ellas danzaban, tocaban sus instrumentos, cantaban y decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Vemos cómo este joven se paseaba y actuaba y andaba prudentemente, como todo Israel, como todo Judá amaba a este joven David. Sin embargo, vino la envidia, vino el celo al rey Saúl, y lo buscaba después de haberse coronado con todos estos honores. Ahora David se había convertido en un prófugo, en un fugitivo, huyendo porque Saúl y su ejército lo querían matar. Y vemos a David fugitivo, prófugo, en el desierto y en la cueva de Adulam. Como punto número 1, vamos a hablar sobre David en la cueva de Adulam. Adulam significa lugar de refugio. Adulam era esa cueva donde David se refugió, porque en Israel habían varias cuevas, y las cuevas generalmente como sepulcros. En esta ocasión le sirvió a David como un lugar de refugio, le sirvió a David como un lugar donde esconderse de la mano de Saúl. Y allí en la cueva de Adulam, David comenzó a experimentar, allí en la cueva de Adulam, en un lugar frío, en un lugar oscuro, en un lugar donde emocionalmente David no estaba bien, donde emocionalmente él estaba triste, él estaba desanimado, donde emocionalmente él había ido allí a la cueva de Adulam para refugiarse, un lugar fuerte, un lugar seguro para él, pero allí él se sentía preso. Allí él se sentía que estaba encarcelado. Allí aquella cueva le parecía a él que estaba en la cárcel. Estaba sin fuerza, estaba triste, estaba desanimado, porque sabía que afuera le esperaba la muerte. Y allí estaba David en aquella condición. Allí estaba David escondido, refugiado en aquel lugar, con miedo, con temor. Pero dice la palabra del Señor, a veces nosotros como humanos también nos encontramos muchas veces en esta circunstancia. A veces también pasamos por estos momentos que pasó David, de desánimo, de tristeza, de angustia. Pero sabe, la palabra del Señor dice en 1 de Pedro 5:7, echa toda tu ansiedad sobre mí. Y el Señor le dice, pon todas tus preocupaciones aquí en mi mano. Lánzate sobre mí, porque el Señor dice, porque yo cuidaré de ti. En ese momento de desesperación,
David refugiado en aquella cueva. Amén. Y la palabra del Señor dice que Jehová es nuestro refugio, Amén. que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es la roca viva, Él es la torre fuerte. Con Él y bajo su amparo nosotros estamos seguros. Que el Señor bendiga tu vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y como punto número 2, vamos a ver quiénes vinieron a David. Cuando David estaba en esa condición, dice que vino a apoyarlo su familia. Vinieron sus hermanos, vinieron sus padres a apoyar a David. Pero dice la palabra del Señor que el Señor llamó también y el Señor tocó los corazones de los afligidos, de los endeudados, de los que tenían amargura de espíritu. Y estos hombres vinieron a la cueva de Adulam porque el Señor los llamó. Gloria Y a Dios. vinieron a dar su apoyo a David. Amén. Los afligidos son aquellos que están tristes, los afligidos son aquellos que están angustiados, son aquellos que pasan por algún dolor físico, están oprimidos, son aquellos que llevan en su cuerpo alguna molestia, algún desagrado. Vinieron a Él los afligidos, los endeudados, aquellos que tenían alguna deuda económica con la sociedad, aquellos que quizás estaban endeudados con su familia, aquellos que quizás tenían deuda con sus hijos, porque a lo mejor no habían sido buenos padres, buenos esposos, y allí vinieron a la cueva de Adulam. Amén. También vinieron los que tenían amargura de espíritu. Amargura de espíritu es un sentimiento de frustración, es un sentimiento que es provocado por alguna desilusión, por alguna injusticia. La amargura de espíritu es una depresión que muchas veces, a causa de la depresión, de la tristeza, del dolor que está en nosotros, forma heridas profundas en el corazón del hombre. La amargura de espíritu es un dolor constante, es una herida que sangra, es algo que está allí siempre tocando nuestro corazón, es una tristeza que nos invade largamente, es que el hombre allí se ahoga en sus propios resentimientos. Y la Biblia nos señala como, por ejemplo, a Ana. Ana era una mujer que tenía amargura de espíritu. Ana era una mujer que tenía amargura de espíritu. Ella experimentó la amargura de espíritu. Ella sabía lo que era sentir tristeza. Ella sabía lo que era sumergirse en el dolor, sumergirse en la amargura, porque ella era una mujer que era estéril y ella pasó por ese proceso de amargura. Pero cuando las cosas cambiaron para Ana, cuando Ana decide levantarse, cuando Ana decide que ya no va a estar sumida en esa depresión, que algo va a hacer para salir de esa depresión, entonces ella se levanta y va al templo. Y desde que ella se levanta y toma esa decisión, las cosas cambian para Ana. Que el Señor te bendiga. Amén. ¿Quiénes vinieron a Él? Los afligidos, los endeudados, los que tenían amargura de espíritu. Mire, cuando Jesús se paró en la sinagoga, Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Para libertar a los presos, para dar vista a los ciegos, para libertar las cadenas de los oprimidos, todos aquellos que el diablo los tenía encadenados, todos aquellos que estaban atrapados por Satanás, más el Señor vino para soltar las cadenas de todo ello, y Él dijo: he venido
la sociedad. Llamó a hombres que no tenían ningún valor. Llamó a hombres allí que vinieran a apoyar a David, a estos hombres con los cuales David trabajó, a estos hombres con los cuales David tuvo que educarlos, tuvo que enseñarles allí en la cueva, tuvo que prepararlos. Allí David tuvo que curar las heridas de aquellos hombres. Allí David estaba ejerciendo como líder, como pastor de aquellos 400 hombres que estaban en la cueva de Adulam. Trabajó con ellos, les enseñó la palabra del Señor, logró sanar sus heridas, logró curar esas heridas, y la palabra del Señor dice que de aquellos salieron 400 hombres guerreros, hombres valientes. La palabra del Señor los define, dice que eran hombres de guerra, hombres muy valientes, hombres que peleaban, hombres diestros con sus escudos y pavés. Sus rostros eran como rostro de leones, eran ligeros como las gacelas, eran hombres fieros, hombres fieles a David, hombres que peleaban con sus dos manos, hombres que dice que se le queda a uno la espada pegada en su mano de tanto luchar contra los demás. Porque estos fueron hombres guerreros valientes que no le temían a nada, que cualquier cosa ellos se enfrentaban por su Señor. Y estos hombres vinieron a David cuando David era nada, cuando David era un pobre que estaba triste allí en la cueva. No vinieron cuando era rey, porque cuando él asumió como rey, todos venían a David, pero estos hombres se llevaron todos los honores porque formaron parte del ejército de David cuando David aún no era rey. Porque la palabra del Señor dice que él vino a lo necio para avergonzar al sabio, vino a lo débil para avergonzar al fuerte. Dice que él vino a lo menospreciado, aquello que para el mundo no tiene valor, aquello que para el mundo es insignificante, aquello que para el mundo son instrumentos que los desechan, que no valen nada, que son despreciados. Pero el Señor dice: a lo vil y a lo menospreciado del mundo, Él llamó a lo menospreciado del mundo. Él escogió. Amén. Él escogió porque para Él eran un tesoro valioso. Para Él era un tesoro escogido por el Señor. Y Él dice que los usa, los levanta, los exalta para la gloria del Señor. Amén. Por lo tanto, no se sorprenda si usted ve quizás a un alcohólico como pastor, a un adúltero con una familia restaurada, porque Él dice que vino a lo peor. Y ejemplo tenemos en la palabra del Señor. Amén. Tenemos a la samaritana. Jesús le dijo: sí, tenido, y el que ahora tiene no lo es. Pero ella fue la primera evangelista, mujer que se levantó, y ella fue a la ciudad y le decía: vengan, vengan, vengan a ver que hay uno que me ha dicho toda la verdad. Ejemplo de ello tenemos a Jacob, el mentiroso, el usurpador, el engañador, pero el Señor le puso su nombre, Israel, que hasta el día de hoy está vigente, hasta el día de hoy se recuerda y está y se nombra Israel. El Señor también tenemos, por ejemplo, a María. María dice la palabra del Señor, la madre de Jesús. Ella dijo en su corazón: ¿cómo es que el Señor ha mirado la bajeza de su sierva? He aquí que ahora todas las naciones me llamarán bienaventurada. Amén. A pesar de mi bajeza, pero el Señor me ha mirado y ahora todas las naciones me recordarán por los siglos
Y es así que el Señor hoy bendiga tu vida. Amén. Como punto número 3, vamos a ver también a David, quien tuvo que pasar por el desierto. Amén. La palabra de Dios nos dice que David también tuvo que ir y pasar por el desierto, por un lugar inhóspito, por un lugar seco, por un lugar cansador, por un lugar triste, por un lugar que no se sabe hacia dónde caminamos cuando se levantan las tormentas de arena allí. Perdimos el rumbo, perdimos la dirección, no encontramos el camino allí en el desierto donde no hay agua, donde se pasa necesidad, donde hay hambre, donde en el desierto también el hombre puede morir. Pero era necesario que David pasara por aquel proceso, porque David estaba siendo formado para asumir como rey de Israel. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo, Él también dice que tuvo que ir al desierto. Amén. Antes de comenzar su ministerio. Amén. Porque los grandes hombres de Dios se forjan allí, y porque los grandes hombres de Dios tienen que pasar por ahí. Amén. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también vamos a pasar por ese lugar de prueba, por ese lugar de tentación, por ese lugar de aprendizaje. Pero mire, allí se aprende algo muy lindo, algo muy hermoso. Hoy el mundo está con una pandemia. Hoy el mundo está con este COVID-19. Hoy muchos esposos se les han congelado los contratos. Hoy muchas familias pueden estar pasando necesidad. Pero sabe, allí en la cueva, allí en el desierto, David tuvo que aprender a depender de su Señor, a depender de Dios. Por eso hoy el Señor a ti te dice que tú tienes que depender de Él. Mire, Israel, el tiempo que pasó en el desierto fue un tiempo a donde Israel estuvo una conexión con su Señor. Fue el tiempo donde Israel aprendió a depender de Dios. En el desierto fue el tiempo donde Israel estuvo conectado sinceramente con su Señor. Y allí aprendió a depender de su Dios. Y dice que sus vestiduras, que sus calzados crecieron con ellos, porque de todo el tiempo, más de 40 años que estuvieron allí, no se envejeció su vestidura, porque ellos dicen que querían comer el pan, y el Señor les envió maná celestial. Ese maná que era como una hojuela de miel, que era blanco, el Señor les dio maná. Cuando ellos quisieron y anhelaron la carne que estaba en Egipto, la carne que comían allá, el Señor les dijo: ok, te vamos a dar carne. Y les envió codornices, y no se las dio por un día, por dos, por una semana. Dijo: comerás carne durante un mes comerás carne que yo te envío, hasta que la aborrezcas, hasta que te salgas, dice literalmente, por las narices, para que veas que tu Dios es un Dios que te sustenta. Amén. Quisieron agua en el desierto y les dio agua de la roca. Cuando hacía mucho calor, iba la nube sobre ellos que les cubría del sol caluroso, ardiente, y de noche iba esa columna de fuego para darles calor, porque el Señor era su refugio, porque el Señor era su sustento, porque ellos dependían exclusivamente de Dios. Amén. Y David estaba dependiendo en la cueva, en el desierto del Altísimo, porque él dijo: no me moveré de aquí hasta que sepa lo que digo, porque él no sabía
permaneció en la cueva hasta que el profeta Gad le dijo: sal de este lugar fuerte donde estás y ve a Judá. Amén. Hoy el Señor te habla a ti también. Y hoy el Señor primero te dice que tu dependencia está en las manos de Él. Que hoy no es el tiempo de salir de la cueva de Adulam. Aún no es el tiempo. Esa cueva fue el refugio para David. Porque sabes, afuera Saúl lo quería matar. Afuera había un ejército buscándole. Él sabía que afuera lo querían matar. Y hoy el Señor te dice a ti, a mí: mantente en tu casa, mantente en tu hogar. Allí estás seguro. Aún no es tiempo que salgas de tu hogar. Debes guardarte en tu hogar, porque sabes, afuera también está la muerte, afuera está la mortandad, afuera está el espíritu de muerte. Por eso el Señor hoy te dice a ti que te resguardes en tu casa. En el Salmo 90 Moisés dijo: oh Jehová, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es decir, que Dios, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, de generaciones en generaciones, será nuestro refugio. De generación en generación será el que nos dará todo lo que nosotros hoy necesitamos, porque debemos aprender a depender del Señor. Amén. Hoy afuera está el espíritu invencible, invisible. El espíritu de muerte está allí. Pero hoy el Señor te dice: quédate en tu casa, al igual que David. David, yo les decía al principio, en la cueva, él pensaba, se sentía encarcelado, encerrado. Y hoy muchos están así en la casa, se sienten ahogados, se sienten encerrados, se sienten tristes, quieren salir, quieren estar afuera, pero aún no es el tiempo. David era un hijo de Dios, era un hijo de Dios que confiaba y creía en los profetas, y no salió de la cueva hasta que el profeta levantó la voz y le dijo: ve a Judá. Mientras él estuvo en la cueva, estaba lleno del Espíritu del Señor, porque el Espíritu de Dios lo inspiró para escribir el Salmo 57, el Salmo 142. Estaba allí, pero estaba lleno de la presencia de Dios. Hoy el Señor te dice a ti: mientras estás en tu hogar, mientras estás en tu casa, busca de la presencia del Señor. Búscale a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Alaba su nombre allí, en el lugar donde estás. Antes quizá no podías llegar a la casa de oración por tu trabajo, pero mira cómo hace nuestro Dios. Hoy Él te trae palabra a tu propio hogar, a tu propio hogar. Él trae palabra del Señor. Él te dice que le busques, Él te dice que te mantengas en tu hogar, Él te dice que no salgas, Él te dice que espere la orden del Rey, que espere la orden del Rey de Reyes. David esperó hasta que el profeta Gad le dijo: sal. Tú también debes esperar la voz del Señor. Cuando Él diga: salgan y vayan a Judá. Mire, Judá significa alabanza. Judá significa alabanza, porque cuando Lea tuvo a su hijo, ella dijo: esta vez alabaré el nombre del Señor, y le puso por nombre Judá. Va a llegar el tiempo, va a llegar el momento que vas a poder salir, que vas a poder salir de tu hogar, y que vas a poder ir a alabar, y que vas a poder ir a glorificar, y que vas a poder ir a exaltar el nombre del Señor de Jesús con gozo, con alegría, a contar las maravillas que tu Señor ha hecho. Llegar ese momento,
esto tiene su término. El Señor levanta y dirá, hasta aquí ha llegado. Y entonces tú saldrás para glorificar el nombre de tu Dios. Por eso, mantente en tu hogar, mantente en tu... Tiene la marca de Cristo, Amén. Tiene la sangre del Cordero inmolado en la cruz. Que esa sea tu confianza, que esa sea tu fe. Y hoy el Señor te dice, no salgas, porque aún no es el momento, aún no es el tiempo. El Señor bendiga tu vida. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que se ha podido conectar en este día. Vamos a escuchar esta alabanza en el nombre de Dios antes de estar orando. Todo me he mantenido en el camino, siendo fiel, a prueba de todo. En este día y que puedas permanecer fiel en el Señor. Vamos a estar orando por ti en esta hora, por ti que escuchaste la palabra del Señor.